Hola a todos y todas. Hoy vamos a partir con lo que es la materia de la segunda cátedra. Vamos a partir con sistema digestivo, donde hoy vamos a revisar todo lo que es la zona superior de cavidad bucal hasta faringe. Esta clase va a estar dividida en tres partes. Los contenidos de esta clase corresponden a cavidad oral, límites y sus límites, lengua, histología, embriología, glándulas, músculos y su función. En cuanto a la faringe, vamos a revisar estructuras óseas que la conforman, músculos constrictores, en glándulas anexas y la función de la deglución. El sistema digestivo es un conjunto de órganos que van a medir entre 10 a 12 metros de longitud. Tiene como principal función la digestión y el sistema digestivo va desde la cavidad bucal hasta el ano. Las principales estructuras son cavidad bucal, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, terminando finalmente en el recto y el ano. Además tenemos algunas glándulas anexas y órganos accesorios. Dentro de la organización, como ya dije, tenemos el tubo digestivo, donde están las estructuras que ya recién les acabo de mencionar. Tenemos los órganos accesorios, que son la lengua, las piezas dentarias y la vesícula biliar. Y como glándulas accesorias tenemos las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Vamos a partir hablando de la embriología del sistema digestivo. Hoy nos vamos a centrar principalmente en el endodermo, del disco trilaminar, estas tres capas germinativas. Y em, se va a ver con más detalle en la siguiente clase, la siguiente información, pero después, de todas maneras, lo vamos a dejar em, visible. Cómo el endodermo va a generar una suerte de plegamiento que va a ir desde la zona cefálica y caudal, desde la zona cefálica y la zona caudal, ya que va a empezar a unirse en la zona central donde se va a formar el conducto vitelino, ya que va a unir al intestino con el saco vitelino. Ya cuando se empieza a plegar va a formar esta estructura que corresponde al intestino primitivo. Tanto el extremo cefálico como la porción caudal del embrión y del intestino primitivo van a formar un tubo ciego, el intestino anterior y el intestino posterior respectivamente. La parte media es el intestino medio que va a conservar por un tiempo su comunicación con el saco vitelino a través del conducto onfalomesentérico o pedículo vitelino. ¿Ya? Entonces aquí tenemos este plegamiento, si aquí nosotros lo ponemos vertical, que se va a dividir en un intestino anterior, este plegamiento caudal, el plegamento craneal, el plegamento caudal va a formar el intestino posterior y en la zona central donde vamos a tener con el conducto onfalomesentérico, también conocido como conducto vitelino, ya comunicación con el saco vitelino. Por lo general, el intestino primitivo se va a dividir en cuatro partes, que corresponde en primera instancia al intestino faríngeo, que se va a extender desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio. Luego tenemos el intestino anterior, que va a ir desde el divertículo respiratorio hasta el divertículo hepático, que va a coincidir con el vestíbulo superior, ya con el vestíbulo caudal del intestino medio, ya el vestíbulo em, craneal y caudal del intestino medio, que va a ser la zona de entrada a este conducto, que es el conducto vitelino. ¿Ya? Y hacia inferior, o sea, hacia posterior, tenemos el intestino caudal, que también se conoce como intestino posterior, que este va a terminar a nivel de la membrana cloacal. En cuanto a
El endodermo forma el revestimiento epitelial del aparato digestivo y va a dar origen a glándulas como el hígado y el páncreas. Los componentes musculares y el tejido conectivo de la pared del intestino derivan de la hoja espláncnica del mesodermo. La diferenciación y formación de las distintas regiones del intestino y sus derivados dependen de la interacción entre el endodermo y el tubo digestivo y o sea, el endodermo del tubo digestivo y el mesodermo espláncnico que lo rodea. Finalmente, el mesodermo va a determinar el tipo de estructuras a las cuales se van a desarrollar según un código genético. Entonces, las estructuras que van a ir derivando de cada uno de los intestinos son del intestino faríngeo, que va a ser esta primera porción, va a derivar estructuras como la lengua, tiroides y el aparato respiratorio. Del intestino anterior van a derivar el esófago, el estómago y el duodeno. Del intestino medio, la porción distal del duodeno, yeyuno e ilion, ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 proximales del colon transverso. Y finalmente del intestino posterior está el tercio distal del colon transverso, descendente, sigmoides, recto y conducto anal. Para que se entienda y ustedes vayan familiarizándose con esta estructura y a qué elementos deriva, lo que les recomiendo es que en la diapositiva inicial donde se ve el tracto digestivo completo, vayan pintando según el color del intestino al cual están relacionados. Por ejemplo, la zona de la lengua, tiroides y aparato respiratorio, que la pinten de un color rojo como está aquí. Ahí está la lengua. Vamos a poner también ahí la faringe. Aquí va el sistema respiratorio. Luego con el color verde, las otras estructuras. Fíjense, aquí va a ir esófago, estómago, duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Luego en un color lila, vayan dibujando lo que es el resto de los intestinos, intestino delgado, yeyuno e ilion, ciego, colon ascendente y 2/3 del colon transverso. Y finalmente en el color celeste tenemos el último tercio del colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y ano. Entonces así va a ser mucho más fácil familiarizarlo con las distintas estructuras. En cuanto a la estructura de la cavidad bucal, tenemos en primera instancia el vestíbulo, que es toda aquella zona comprendida entre los labios, los dientes y las mejillas. Ya vendría siendo todo el espacio que va a quedar en la zona externa ya de los dientes. Por anterior vamos a tener los dientes, los incisivos. Ya vamos a tener por anterior los incisivos y los caninos. Por lateral vamos a tener los premolares y los molares. Por superior nos vamos a encontrar con el paladar, tanto duro como blando, paladar duro y paladar blando. Nos vamos a encontrar por la zona posterior el istmo de las fauces, que es la zona que estamos viendo allá, que es la apertura bucal posterior. Por inferior la lengua y la mucosa sublingual. Y si nosotros ahora miramos estas estructuras, vamos a ir detallándolas. Aquí tenemos la mucosa del paladar duro, glándula palatina. Aquí tenemos paladar duro que está formado por el maxilar y el hueso palatino. Esta zona corresponde al paladar blando. Aquí tenemos la úvula,
pilar, vamos a hacerlo otro color, pilar posterior, pilar anterior, tonsila faríngea. ¿Ya? Aquí también nosotros podemos identificar el foramen palatino mayor. Ahí mencionamos ya la úvula. Bueno, y aquí está la lengua. En esta imagen de aquí nosotros podemos identificar que aquí se ve parte del hueso frontal, hueso cigomático, hueso maxilar, hueso etmoides, concha nasal inferior, ahí está el seno maxilar, aquí tenemos el hueso mandíbula, piezas dentarias, molares, y aquí vamos a ver músculo digástrico, músculo miloioideo, músculo genioideo, músculo geniogloso, glándula sublingual, aquí está la lengua, y aquí está la cavidad bucal propiamente tal. La voy a pintar ahí de amarillo. ¿Ya? Aquí otros elementos que vamos a ir revisando en la cavidad bucal. Esto sería el labio superior. Ese es el músculo orbicular de la boca, junto con ese. Aquí tenemos el hueso mandíbula, incisivo superior, incisivo inferior. Hueso maxilar, hueso palatino, glándula palatina, paladar blando y musculatura, y esta es la úvula. Aquí encontramos la faringe, músculo constrictor de la faringe. Vallécula, surco limitante. ¿Ya? Este es el dorso de la lengua o la región oral, y esta es la región faríngea, donde se encuentra también la glándula lingual, perdón, la tonsila lingual. Si nosotros hacemos aquí vemos lo que es la mucosa que se encuentra en las mejillas, y si ustedes se fijan ahí hay una papila que es la papila parótida, que está a la altura del segundo molar superior. Esta zona de aquí, donde estoy haciendo ese círculo, corresponde al istmo de las fauces, que corresponde al límite posterior de la cavidad bucal. Aquí, bueno, podemos seguir revisando otras estructuras. Esta es muy similar a la anterior, con la diferencia que aquí se ve mucho mejor lo que es la glándula palatina. Se ve paladar blando, se ve la úvula. Ahí estaría el palatino, el maxilar. Esa línea que se ve ahí corresponde a la fosa incisiva, incisivo superior, incisivo central inferior, músculo orbicular de la boca, mandíbula, músculo miloioideo, genioideo, geniogloso, surco limitante, tonsila lingual, vallécula, istmos de las fauces, y aquí también se ve la mucosa masticatoria. Y ahí se ve también la encía. En esta imagen se ve la tonsila palatina, y fíjense que en la zona posterior nosotros encontramos el músculo de la úvula, y aquí tenemos unos músculos, que este sería el palatogloso y el palatofaringio, que estarían formando estas estructuras que son los arcos posteriores y el arco anterior. Entonces, clásica pregunta de prueba: ¿cuál de los siguientes músculos forma el arco anterior eh, de la cavidad bucal? Entonces, el anterior dije que era el
palatogloso y el posterior el palatofaringio. Y entre ambos se va a formar este es un espacio donde nosotros vamos, que es el espacio o la cavidad tonsilar, y donde vamos a encontrar esta tonsila que corresponde a la tonsila palatina, también conocida comúnmente como las amígdalas. Aquí vamos a ver en la zona inferior la mucosa sublingual, donde vamos a encontrar elementos como el siguiente: el frenillo lingual. En la zona justo lateral vamos a encontrar a las carúnculas, que corresponden a las papilas submandibulares, por donde ahí va a estar saliendo emergiendo la glándula submandibular. Y hacia los costados vamos a ver una serie de agujeros que corresponden a la apertura de los conductillos de la glándula sublingual. Este espacio que está aquí corresponde al vestíbulo, aquí y acá. Si nosotros retiramos la lengua, nos vamos a encontrar con las siguientes estructuras. Aquí el, el genio gloso no lo vamos a ver porque debería venir insertado aquí, ir hacia la lengua, pero como retiramos la lengua, vamos a encontrar el genioideo, el músculo eh, miloioideo, y vamos a encontrar también la glándula sublingual y la glándula submandibular. ¿Ya? Y la glándula submandibular, lo que vemos ahí en verde, corresponde al conducto o sea, submandibular, ya que este va a llegar a esta zona. En cambio, la glándula sublingual tiene una serie de conductillos que daba origen a esos puntitos que vemos ahí. Nuevamente, esta es otra forma de estar revisando imágenes. Aquí vemos principalmente lo que son los pilares con la tonsila palatina. Y aquí tenemos el pilar anterior y el pilar posterior. Pilar anterior, recuerden, el palatogloso, y el pilar posterior, el palatofaringio. Y ahí se ven las mismas otras estructuras a nivel del paladar. Y en la zona central, la úvula. Vamos ahora a revisar la embriología. Recordemos estas imágenes en la que teníamos el desarrollo de la cara. Aquí vamos a ver, esta corresponde a la quinta semana, esta a la sexta, a la séptima y esta es a la octava semana. Algunos hitos que son sumamente relevantes destacar nuevamente es que a nivel de la quinta semana, entre la cuarta y la quinta, y ya definitivamente la quinta, vamos a encontrar los relieves: relieve nasal lateral y el relieve nasal medial. Vamos a ver que también de la cuarta a la quinta semana, el primer arco faringio, o sea, sí, el primer arco faringio se va a dividir en lo que es la prominencia maxilar y la prominencia mandibular, los cuales se van a ir a acercar hacia la línea media, ambos casos. Y en la zona central, entre los relieves, la prominencia frontonasal y los arcos, se va a formar la boca primitiva que corresponde al estomodio. El estomodio corresponde a la boca primitiva y la vamos a ver en las siguientes diapositivas. Con respecto a las fosas nasales o a las relieves nasales, el relieve nasal se va a unir con el relieve nasal contralateral y van a formar el segmento intermaxilar. Este relieve o este segmento intermaxilar va a tener la característica de que va a empezar a descender, ¿ya? Y cuando desciende, recordemos que la prominencia maxilar se va acercando hacia la línea media. Entonces va a llegar en la séptima semana que la prominencia, entre la sexta y séptima semana, la prominencia maxilar empieza a unirse con el segmento intermaxilar y se empieza a formar
El surco que se genera entre la prominencia maxilar y el relieve nasal lateral, se genera aquí un surco que se llama el surco nasolacrimal, ya que a la séptima semana se debiese fusionar tanto el surco como la unión entre el maxilar y el segmento intermaxilar. El segmento intermaxilar es el que después posteriormente va a dar origen al filtro, que es el relieve que está sobre el labio superior. Esto es lo que pasa por la zona externa. Ahora vamos a dirigirnos a ver lo que pasa por la cara interna. Ya esta es la tercera semana donde aún vemos el neuroporo anterior abierto, o el craneal. Ya tenemos aquí la vesícula óptica, vemos lo que es la placoda óptica y vemos que se están formando en esta tercera semana los arcos branquiales, el primero, el segundo y el tercero. Y aquí por dentro lo que nosotros vamos a encontrar corresponde a la membrana bucofaringea, ¿ya? Y la cavidad corresponde al estomodio. Y ahí la podemos ver, el estomodio. Y aquí se está elevando lo que es el primer arco faringio. Aquí es la misma imagen que la anterior, solamente que ahora visto con un corte sagital, donde estamos viendo aquí el neuroporo anterior. Aquí vemos el estomodio y fíjense que al fondo del estomodio tenemos la membrana bucofaringea, pero que no hay una comunicación con el intestino anterior todavía, porque esto está cerrado. ¿Ya? Y eso es muy importante, porque ahora vamos a ver em, em, qué es lo que va a ocurrir precisamente en el estomodio y cómo se va a formar ya de la boca primitiva a la boca definitiva. Fíjense que entre la cuarta y la quinta semana, la membrana bucofaringea empieza a desintegrarse, ya que era lo que les estaba mencionando recién, que esto estaba cerrado, no había una comunicación entre el intestino y el estomodio, que es la cavidad bucal primitiva. Fíjense que el primer arco ya se dividió, aquí entre la cuarta y la quinta semana, en el proceso maxilar y el proceso mandibular. Aquí tenemos el proceso maxilar, el proceso mandibular y fíjense cómo se está generando lo que son los relieves nasal, medial y lateral. Entre la quinta y la sexta semana ya se puede apreciar bien definidos los relieves nasales. Recuerden que a la quinta semana ya se formaban, ¿ya? Y cómo el relieve nasal medio empieza a formar el segmento intermaxilar, junto em, con células que vienen desde la prominencia frontonasal. Fíjense cómo el primer arco faringio se está acercando ya mucho más a la zona central para que el hueso mandíbula se fusione en la zona central y cómo el maxilar también se está yendo hacia la zona media también con una tendencia a fusionarse. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que este no se va a alcanzar a fusionar porque el filtrum se va a interponer, entonces los procesos maxilares por la cara anterior, o sea, por la zona anterior, se va a fusionar con el filtrum. Este es el corte medio sagital de la semana 5 y 6, o sea, de la misma anterior, donde podemos ver que como así como se está formando por externo los relieves nasales, por dentro se está generando el saco nasal, que va a dar origen a la cavidad nasal. Además de la membrana oronasal, que es esta de aquí, va a empezar a replegarse una condensación mesenquimatosa que corresponde al paladar primitivo o al paladar primario. Fíjese cómo en esta etapa el estomodio ya está en comunicación con el intestino y ahora es cuando estamos hablando ya del intestino faríngeo. Los elementos que vemos aquí corresponde, esa zona es lo que va a dar origen después a la mandíbula y esto va a estar dando origen a la lengua.
Ya entre la sexta y la séptima semana tenemos una prominencia frontonasal mucho más prominente. Fíjense que la placoda, el lente óptico ya no es tan excesivamente grande porque las otras estructuras también han empezado a crecer. Fíjense que aquí está entre el proceso maxilar y la prominencia frontonasal, se genera ahí un espacio que corresponde al surco nasolacrimal, que es la que está ahí y que a la séptima semana se tiene que cerrar. Aquí tenemos el segmento intermaxilar, cómo va descendiendo a medida de que el segmento, o sea, la prominencia maxilar se va acercando a la línea media. A nivel de la mandíbula, esta ya a esta altura se fusiona un lado con el otro. Lo que vemos aquí abajo corresponde a el futuro proceso auditivo externo de ambos lados. Entonces aquí tenemos un corte sagital. Fíjense que todavía tenemos la presencia de el paladar em, primario. Ya todavía tenemos la membrana oronasal, pero fíjense cómo en la cavidad nasal ya se empiezan a ver algunas estructuras y ya tenemos más formado lo que es el, el primer arco faríngeo que va a dar origen a la mandíbula y la lengua. Ya entre la séptima y la octava semana, fíjense cómo el filtrum descendió y se fusionó con el proceso maxilar, generando un cierre correcto. Ya la zona mandibular ya se ve bien definida, incluso ya se marca una estructura inferior. Fíjense cómo también lo que es la zona del tabique o sea, del arco nasal, también está mucho mejor formado, los ojos ya están mucho más centrados y tienen un tamaño mucho más acorde al de la cabeza. Si ustedes se fijan, esto es entre la séptima y octava semana y de la 8 a la 10 ocurre un cambio importante en la forma de la cabeza. Pasa de una estructura más bien cuadrada a una zona redondeada y eso es por la condensación mesenquimatosa de los huesos de la cabeza. Entonces el paladar primario, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Ya en esta altura empieza a desplazarse y desde la estructura maxilar que se unió al filtro en la zona externa, en la zona interna empezó a descender unos elementos que se llaman los procesos palatinos. Y estos procesos palatinos son los que van a dar origen al paladar secundario o al paladar definitivo. Entonces ahí vemos el paladar primario y ahí vemos los procesos palatinos. Ya en la octava semana tenemos el proceso, o sea, el paladar primario, el paladar secundario, que están generando ya el paladar definitivo, ya donde, y podemos ver que la lengua está descendida. Ya, entonces ahora vamos a ver un resumen de la formación del paladar primario, en el cual vemos, esta estructura es la que vamos a ir a ver acá. Ya estamos ya aproximadamente en la sexta semana. Fíjense que ya se formaron los relieves. El segmento intermaxilar ya está descendiendo. ¿Ya? Y lo que estamos viendo que de la placoda eh, olfatoria, que va a estar en esta zona, va a estar formándose va a haber una membrana que se llama la membrana buconasal que va a venir del cordón ectodérmico macizo del piso. ¿Ya? De esta membrana buconasal va a empezar a haber una condensación mesenquimatosa que va a dar origen al paladar primario. El paladar primario va a empezar a desplazarse hacia anterior y una de las razones por las cuales se desplaza es por el empuje que tiene de la lengua. Fíjense, está la lengua y empieza a empujar porque la lengua tiene primero un crecimiento hacia el superior. Entonces, para que se entienda, del último dibujo anterior es donde vamos a partir en la siguiente imagen. Ya, entonces,
tenemos aquí el paladar primario que empieza a ser empujado por la lengua. Y eso va a hacer de que el paladar, que la lengua adquiera mucha mayor relevancia y el paladar primario queda desplazado hacia anterior. Luego, como venían las prominencias maxilares, que por anterior se toparon con el filtro, pero por posterior tienen literalmente como unas compuertas, las cuales van a descender como un puente levadizo. Cuando estas descienden, se empiezan después a unir de forma longitudinal. Y aquí en la zona central también viene el tabique nasal. Entonces la lengua que estaba aquí es desplazada hacia abajo, haciendo de que ésta quede en una posición desde aquí que tiene gran ocupación de espacio, aquí que finalmente es desplazada por el paladar secundario. Entonces, lo que les estaba explicando recién de la lengua. Fíjense cómo en primera instancia la cápsula nasal y el tabique nasal empieza a crecer directamente hacia abajo. ¿Ya? Y en algún momento se va a topar con la lengua, como vemos aquí. Pero cuando vienen también los procesos palatinos, y estos que les decía que eran como unas compuertas eh, y un puente levadizo, estas descienden y obligan a la lengua a descender, haciendo de que quede finalmente el paladar definitivo y la lengua quede descendida dentro de la cavidad bucal. Fíjense, ahí está la cavidad bucal. Ahí está el paladar secundario, tabique nasal, cartílago de Meckel que está formando la mandíbula, o sea que es parte de la mandíbula. Y fíjense que aquí tenemos el órgano del esmalte. Entonces, visto desde inferior, lo mismo. Segmento intermaxilar que se va a unir con los relieves maxilares. Ya, fíjense, ahí se genera el cierre y se forma la carina. De aquí arriba va a venir el tabique nasal. Recuerden que el paladar primario es desplazado hacia anterior por la posición de la lengua. Aquí no se ve la lengua por un tema de que necesitamos mirar el paladar. Luego la lengua se va a retraer por la presencia de las crestas palatinas, las cuales se van a ir a cerrar en la zona media, se van a fusionar en la zona media, quedando el tabique en la zona nasal. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a tener finalmente va a corresponder al paladar primario, que está aquí, y que es un vestigio, y el paladar secundario. Entre ambos se va a formar un foramen, que es el agujero incisivo, foramen incisivo, también conocido como la fosa incisiva, que ya la revisamos en cráneo. Entonces nosotros podemos tener una serie de alteraciones en la formación de esta estructura. Y entre ellas tenemos el labio fisurado, en el caso de que la prominencia maxilar no se una con el segmento intermaxilar. Tenemos la fisura, el labio fisurado, junto con fisura del paladar primario. Tenemos un labio fisurado con fisura del paladar primario bilateral. Tenemos fisura del labio con fisura del paladar primario y fisura del paladar secundario, o podemos encontrar una fisura solamente del paladar secundario. ¿Ya? Entonces esa es como una clasificación que encontramos de las fisuras labio-alveolo-palatinas. ¿Ya? Y aquí tenemos algunas imágenes de ejemplo que les pueden servir también para resolver los casos clínicos del taller. Bueno, y eso ha sido la primera parte. Espero que de verdad les haya quedado claro. Traté de ser lo más explicativa posible. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.